Mi mamá me miró directamente a los ojos y dijo, simplemente no podemos permitirnos llevar a dos, ella. No sería justo cancelar cuando ya está todo reservado. Tu hermana irá al viaje. Lo entenderás. Siempre lo haces. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se quebró. 26 años siendo la comprensiva. La chica que se quedaba en casa, cubría facturas, cocinaba y compraba la mitad de las cosas de esa casa. Y ahora se suponía que debía sonreír mientras enviaban a mi hermana a unas vacaciones de ensueño y me dejaban atrás como una silla de sobra en un rincón. Me reí, pero el sonido salió agudo, casi histérico. Claro, dije. Por supuesto que lo entenderé. Pensaron que era solo otra vez en la que me tragaría la decepción y seguiría adelante. No tenían idea de que mientras ellas empacaban bikinis y trajes de playa, yo estaba empacando mentalmente algo completamente diferente. Por primera vez en mi vida, no estaba planeando cómo sobrevivir en esa casa. Estaba planeando cómo irme y qué me iba a llevar conmigo cuando lo hiciera. Siguieron hablando de presupuesto, de plazos y de promesas como si esas palabras lo justificaran todo. No se dieron cuenta de la forma en que yo miraba los muebles, los electrodomésticos, la televisión, las cosas por las que había trabajado en turnos dobles para pagar. No se dieron cuenta de que los estaba marcando en mi cabeza, uno por uno, como artículos en una lista de compras que ya poseía. Pensaron que me estaban dejando atrás. No tenían idea de que para cuando volvieran de esas vacaciones, la chica a la que siempre trataban como ruido de fondo se habría ido para siempre, y su preciado hogar resonaría de una manera que nunca olvidarían. ¿Alguna vez te han tratado como el extra en tu propia familia? Cuéntame tu historia abajo. No llegas a ese punto de quiebre en un día. Se acumula capa por capa, como el polvo que nadie se molesta en limpiar hasta que de repente te estás ahogando en él. Una semana antes del viaje, estaba en la cocina, de pie junto a la encimera que yo había pagado, revisando correos electrónicos del trabajo. Recordatorio de alquiler, aviso de servicios públicos, un cortés agradecimiento de mi jefe por quedarme hasta tarde. De nuevo, los recordatorios habituales de que mi vida giraba en torno a la responsabilidad. Oí a mi mamá en la sala de estar, con la voz brillante de emoción. El resort envió la confirmación. Habitación con vista al mar, desayuno tipo buffet, crédito para el spa. Le va a encantar. El pecho se me oprimió. Salí y me apoyé en el marco de la puerta, observándolas. Mi mamá agitaba unos papeles impresos. Mi papá asentía, fingiendo que le importaban detalles que ya había olvidado. Mi hermana estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, sonriendo ante anuncios de trajes de baño. En ese entonces, todavía no había oído las palabras, aún no podemos permitirnos 2 boletos. Solo tenía esa sensación de hundimiento en el estómago. La que siempre me daba cuando sabía que algo iba a parecer injusto. Pero se esperaría que me lo tragara. Hola, dije, forzando una sonrisa. ¿Qué está pasando? Mi mamá se giró como si acabara de darse cuenta de que existía. Oh, ella, estamos finalizando lo del viaje. Es algo importante, ya sabes, después de todo lo que ha estado pasando. Tu hermana realmente necesita este descanso. Fruncí el ceño. ¿Un descanso de qué? De su vida social. Mi papá me lanzó una mirada de advertencia. ¿Ella? Una palabra lo suficientemente afilada como para cortar. Había oído ese tono toda mi vida. No hagas que se trate de ti. Unos días después, la verdad salió de la boca de mi madre como si no fuera gran cosa. Estábamos en la mesa cenando con platos que yo había comprado con mi primer sueldo de adulta. Mi mamá dejó el tenedor y suspiró dramáticamente. Bueno, sobre el viaje, hay algo que tenemos que explicar. Ya lo sabía. Mi piel zumbaba de pavor. Queríamos llevaros a las 2, dijo. Pero esta vez no podemos permitirnos 2 boletos. Los precios subieron, las tarifas del resort son una locura y a tu padre le redujeron las horas. Tuvimos que tomar una decisión. La miré fijamente. Y la elegiste a ella. Mi mamá se estremeció, pero no lo negó. Se lo prometimos a tu hermana hace meses. Ha estado esperando esto durante tanto tiempo. De todos modos, has estado muy ocupada con el trabajo.
Odias las multitudes. Lo sabes. No lo disfrutarías de la misma manera. Mi papá intervino, molesto. No conviertas esto en un drama, ella. Son solo unas vacaciones. Habrá otros viajes. Me reí amargamente. ¿Lo sabrá? Porque no recuerdo haber sido invitada al último tampoco, ni al anterior a ese. Mi hermana parecía incómoda, pero no lo suficiente como para renunciar a nada. Ella, vamos, dijo. No les hagas sentir mal. Sabes cómo están las cosas. No siempre podemos hacer todo juntas. Sentí que se me tensaba la mandíbula. No se trataba del viaje. Se trataba del patrón. Cumpleaños donde sus regalos eran detallados y los míos de última hora. Eventos escolares donde gritaban por ella desde las gradas y se olvidaban de preguntar cómo me había ido a mí. Noches en las que me quedaba hasta tarde en el trabajo para cubrir la factura de la luz mientras ella pedía dinero, para salir. Yo también vivo aquí, dije en voz baja. Ayudo a pagar esta casa, pero cuando llega el momento de algo divertido, de repente no existo. La expresión de mi mamá se endureció. Eso no es justo. Te apreciamos. De verdad, repliqué. Porque cada vez que pasa algo bueno, mágicamente es para ella. Cada sacrificio, soy yo. Cada factura, ahí estoy. Pero esto, estas vacaciones, esta gran cosa especial, es, lo siento, ella, quizás la próxima vez. El silencio se apoderó de la mesa. Por una vez, nadie tuvo una respuesta rápida. Mi papá finalmente suspiró. Estás exagerando. Eres una adulta. Sabes que la vida no siempre es igual. Tu hermana es más joven. Todavía necesita estas experiencias. Ahí estaba. La misma vieja excusa disfrazada de sabiduría. La más joven necesita más. Más atención, más dinero, más todo. Yo también os necesité, respondí, mi voz más baja ahora, temblorosa. Os necesité cuando trabajaba en turnos dobles en lugar de ir a fiestas. Cuando era yo la que ponía la comida en la mesa mientras la llevabais a ella de compras. Os necesité, y seguí siendo la persona confiable a la que podíais ignorar porque sabíais que no explotaría. Miraron a todas partes menos a mí, a la televisión, a sus platos, al reloj de la pared, a cualquier lugar menos a mi cara. Eso dolió más que las palabras. Me dijo exactamente en qué lugar estaba. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, repasando cada pequeño momento que de repente ya no parecía tan pequeño. La vez que olvidaron la ceremonia de mi beca universitaria pero llegaron temprano a la competencia de porristas, de mi hermana. La Navidad en que mi regalo fue un suéter 2 tallas más grande y el de ella fue un teléfono nuevo. La noche en que casi nos cortan la luz hasta que pagué la factura atrasada en silencio. Me habían entrenado para estar bien con ser invisible. Luego me restregaron las vacaciones en la cara como si no fuera a notar el patrón. Solo que esta vez sí lo noté. Y la ira no se desvaneció de la noche a la mañana como solía hacerlo. Creció. Se agudizó. Empezó a convertirse en otra cosa. Algo que se parecía mucho a un plan. Si tus padres eligieran a un hermano por encima de ti porque la vida no siempre es igual, ¿te lo tragarías o finalmente te defenderías? Comenta lo que harías. La mañana en que se fueron al aeropuerto, la casa parecía el escenario de una obra que había visto demasiadas veces. Maletas alineadas junto a la puerta, risas rebotando en las paredes, mi hermana posando para fotos con su lindo atuendo de aeropuerto mientras mi mamá le recordaba que etiquetara al resort en Instagram. Yo estaba de pie cerca de la cocina sosteniendo una taza que ni siquiera quería, viéndolos actuar como si todo fuera perfectamente normal. Mi mamá me abrazó rápidamente como si estuviera marcando un punto en una lista. No te olvides de regar las plantas, ¿de acuerdo? Y si llega algún paquete, simplemente ponlo en el pasillo. Te traeremos algo bonito de la tienda de regalos. Las palabras cayeron como insultos. Forcé una sonrisa. Claro, que os divirtáis. Mi papá me dio una palmada en el hombro. Solo estaremos fuera una semana. Intenta relajarte por una vez. Luego se fueron, la puerta se cerró con un golpe alegre. Sus risas se alejaron por el camino de entrada.
Luego el sonido del motor del coche se desvaneció. El silencio que siguió fue pesado y extrañamente satisfactorio. Dejé la taza, entré en la sala de estar y realmente lo miré todo. El sofá, la televisión, la mesa de centro, las estanterías, la licuadora, el microondas, los platos, la alfombra, las lámparas. Mis muebles, mis electrodomésticos, mi decoración. Todas las cosas que había comprado a lo largo de los años porque no podemos permitirnos reemplazar eso ahora mismo, ella. Y tú eres la que tiene un trabajo estable. Fui a mi habitación y saqué una carpeta del cajón inferior de mi escritorio. Recibos, facturas, confirmaciones por correo electrónico, pruebas de que estas cosas eran mías. Pruebas de que había estado manteniendo esa casa en funcionamiento mientras ellos jugaban a los favoritos. Lo había guardado todo sin saber muy bien por qué. Ahora lo sabía. Llamé a una empresa de mudanzas y programé un camión para 2 días después. Son principalmente muebles y electrodomésticos, le dije al hombre por teléfono. Todo lo que pagué personalmente. Me mudo a un lugar nuevo. A él no le importaba el drama detrás de ello. ¿Por qué le importaría? Pero cuando preguntó, ¿habrá alguien más allí?, sentí una oscura y tranquila satisfacción apoderarse de mí. No, dije. Están fuera. Al día siguiente, fui a buscar apartamento. Encontré uno pequeño de un dormitorio a unas pocas manzanas de la playa, lo suficientemente cerca como para oler la sal en el aire, pero lo suficientemente lejos de la casa de mis padres como para no tener que pasar por delante por accidente. El alquiler no era barato, pero había estado presupuestando toda mi vida. Mi cuenta bancaria podía soportarlo. La propietaria, una mujer de mediana edad con ojos cansados, me entregó el contrato de arrendamiento después de un rápido vistazo a mis recibos de sueldo. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Mudarte por tu cuenta es un gran paso. Sonreí. He estado por mi cuenta durante años. Esta es solo la primera vez que será oficial. El día de la mudanza, el camión se detuvo en la acera frente a la casa de mis padres. Por un segundo, entré en pánico, imaginando a los vecinos entrometidos enviando mensajes de texto a mi mamá. Pero luego recordé que estaban a horas de distancia, bebiendo lattes en el aeropuerto y publicando historias como si todo fuera perfecto. Dejé entrar a los de la mudanza y señalé las cosas con una claridad que me sorprendió incluso a mí. El sofá, la televisión, esa estantería, estos taburetes de bar, el microondas, la cafetera, los platos de este armario, los cubiertos, la alfombra debajo de la mesa. Todo eso se va. Uno de los hombres levantó una ceja. ¿Estás segura? Sostuve mi carpeta de recibos. Totalmente. Trabajamos durante horas. El vacío se extendió de habitación en habitación como una tormenta lenta y deliberada. La sala de estar fue la primera, despojada de todo excepto el viejo sillón reclinable que mi papá había traído de sus días de soltero y se negaba a tirar. La cocina perdió su brillo pieza por pieza cuidadosamente registrada, dejando atrás restos desiguales y rayados que no valían el costo de mi tiempo. Cada vez que los de la mudanza preguntaban, ¿esto también?, yo consultaba la carpeta, asentía y veía cómo otra parte de mi silenciosa venganza encajaba en su lugar. Dejé algunas cosas a propósito. La lámpara fea que a mi mamá le encantaba. La mesita auxiliar desconchada que mi hermana insistía en conservar. El espejo de descuento que compraron cuando volví a casa por primera vez. Quería que vieran la diferencia entre lo que yo había proporcionado y lo que ellos habían elegido. Quería que el contraste les gritara más fuerte de lo que yo jamás podría. Cuando se cargó la última caja, recorrí la casa una última vez. Se sentía hueca, pero no triste. Se sentía honesta. Por primera vez, la casa reflejaba cómo me había sentido siempre dentro de ella, como si yo fuera la que llenaba los espacios vacíos y nadie se diera cuenta hasta que ya no estaba. En mi nuevo apartamento, observé cómo los de la mudanza lo llevaban todo adentro, transformando el espacio en blanco en algo cálido e innegablemente mío. Mi sofá, mis libros, mis platos, mi televisión montada en una pared sobre la que nadie más tenía derecho. Firmé la documentación final con la propietaria, entregué el depósito y cerré la puerta con llave detrás de mí. No dejé una nota para mi familia. Ninguna explicación, ninguna disculpa. Siempre habían actuado como si mis contribuciones no importaran.
Ahora estaban a punto de descubrir exactamente cuánto habían dado por sentado. Y seré honesta. Saber que entrarían en esa casa destripada esperando que todo estuviera tal como lo habían dejado me llenó de una satisfacción que nunca antes había sentido. Esto no era solo yo yéndome. Era yo recuperando cada pedazo de mí misma que habían usado e ignorado en silencio. Si estuvieras en mi lugar, ¿te irías en silencio o te llevarías cada cosa que pagaste y dejarías que ellos lidiaran con el vacío? Sé honesto en los comentarios. Regresaron un domingo por la noche. Yo no estaba allí, obviamente, pero sentí como si lo estuviera porque mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Primero fue Rachel, mi mejor amiga, que vivía a 2 casas de mis padres. Me envió una foto. Mi mamá en el porche, con las llaves en la mano, la boca abierta. Mi papá de pie detrás de ella, con los puños apretados. Mi hermana congelada a mitad de las escaleras. A través de la puerta abierta, podía verlo. El vacío, sin sofá, sin televisión, sin alfombra, solo la triste y descolorida marca de donde solían estar las cosas. Chica, me escribió Rachel. Están perdiendo la cabeza. Oí a tu mamá gritar desde mi cocina. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de algo salvaje y eléctrico. Miré la foto durante un largo momento, luego puse mi teléfono boca abajo. Las llamadas comenzaron unos minutos después. Primero mi mamá, luego mi papá, luego una avalancha de mensajes de mi hermana. No contesté. Dejé que todo fuera al buzón de voz. Preparé la cena en mi nuevo apartamento, me senté en mi sofá recuperado y encendí mi televisión. La misma que probablemente me estaban acusando de robar en ese mismo momento. Escuché cómo se acumulaban los mensajes de voz. Mi mamá llorando, mi papá gritando, mi hermana tomando fotos de habitaciones vacías y enviándolas con un ¿qué hiciste? No respondí, ni esa noche, ni a la mañana siguiente. El lunes por la tarde, llamaron a mi puerta. 3 golpes secos y furiosos. Conocía ese llamado. Se me revolvió el estómago, pero me obligué a respirar. Esto era lo que había elegido. Abrí la puerta. Mis padres entraron sin esperar a ser invitados, sus ojos recorriendo mi apartamento. La mirada de mi mamá se posó en la televisión. Ahí está, gritó. Lo sabía. Te lo llevaste todo, ella. ¿Cómo pudiste? La cara de mi papá estaba roja. Esto es una locura. Volvemos de vacaciones y la casa está desmantelada. ¿Qué te pasa? Cerré la puerta con calma y me apoyé en ella. ¿Qué me pasa? Repetí. ¿Te refieres a qué me pasa por llevarme mis propias cosas? Mi mamá se dio la vuelta. ¿Tus propias cosas? Esas cosas son para la familia. No puedes simplemente vaciar la casa porque estás celosa de un viaje. Caminé hacia mi pequeña mesa de comedor, saqué la carpeta de recibos y la dejé caer sobre la superficie. Sentaos, dije. ¿Queréis hablar de lo que es para la familia? Empecemos por quién lo pagó realmente. No se sentaron, pero tampoco se fueron. Eso fue suficiente. Abrí la carpeta. El sofá, comprado con mi bono el año pasado. Toqué el papel. La televisión, mi devolución de impuestos dividida en 12 meses de pagos. El microondas, con mi tarjeta. Los platos, mi primer sueldo en la cafetería. La alfombra. Ahorré para eso durante 3 meses. ¿Os acordáis de eso? ¿O simplemente asumisteis que apareció mágicamente porque la casa lo necesitaba? La boca de mi mamá se abrió y se cerró como si estuviera buscando la mentira adecuada y no pudiera encontrar una lo suficientemente rápido. Íbamos a devolvértelo, dijo débilmente. Siempre tuvimos la intención de hacerlo. Me reí. Lleváis diciendo eso 5 años. 5 años. Mientras tanto, cada vez que las facturas apretaban, ¿a quién acudíais? A mí. Cada vez que algo se rompía, a mí. Cada vez que queríais esperar a que las cosas mejoraran, a mí de nuevo. Pero cuando era el momento de algo especial, algo divertido, algo que recordaríais para siempre, eso iba para ella. Mi hermana dio un paso adelante, con los ojos brillantes. Ella, de acuerdo, pero esto es extremo.
Dejaste la casa vacía. La gente ya está hablando. Hiciste que nuestra familia pareciera loca. Sus palabras encendieron algo en mí. Oh, ahora te importa cómo se ven las cosas. ¿Dónde estaba esa energía cuando publicabas selfies de las vacaciones mientras yo estaba sentada en casa, escuchando que no podían permitirse 2 boletos? Ella se estremeció. Mi papá golpeó la mesa con el puño. ¿Basta? Esto es infantil. ¿Quieres mudarte? Bien. Eres una adulta. ¿Pero llevarte todo? Eso es un robo. Cogí una pila de recibos y los agité. Adelante. Llama a la policía. Muéstrales la documentación. Diles que tu hija robó el sofá que ella pagó. A ver qué tal te va. Me miró con furia, pero no cogió su teléfono. Todos sabíamos que no lo haría. No quería que nadie más supiera cuánto se habían apoyado en mí. Durante unos segundos, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Este era el momento en el que, en algunas familias, todo se suavizaría. Lágrimas, disculpas, promesas de cambiar. Eso no fue lo que pasó. Mi mamá se hundió en una de mis sillas y se llevó la cabeza a las manos. Estábamos tan preocupados cuando llegamos a casa, dijo. Pensamos que te había pasado algo malo. Y luego vimos que estabais preocupados por los muebles, corregí. No por mí. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste de verdad por mí, mamá? No solo por si cubriría la factura de la luz o llevaría a alguien a alguna parte, sino por cómo estaba yo realmente. No respondió. Mi papá miró al suelo. Mi hermana sorbió por la nariz, pero me di cuenta de que también estaba mirando alrededor del apartamento, haciendo inventario de todo lo que había logrado construir para mí misma ahora que no me centraba en mantenerlos a ellos cómodos. No voy a volver, dije finalmente. Esto no es una fase. No es una rabieta. He terminado de ser la hija de repuesto que mantiene todo unido para que podáis fingir que la hija de oro es la única que importa. Mi papá se frotó la frente. ¿Y qué? Eso es todo. Simplemente nos cortas el contacto por unas vacaciones. Negué con la cabeza lentamente. No. Por años de ser invisible. Por decirme a la cara que no podíais permitiros tratarme como si importara tanto como ella. Por asumir que seguiría invirtiendo dinero y energía en una casa donde solo era una sombra. Los hombros de mi madre temblaron. Cometimos errores, susurró. No nos dimos cuenta de que te sentías así. Estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Vuestro mejor esfuerzo no fue suficiente, dije en voz baja. Y ahora tenéis que vivir con ello. Se fueron unos minutos después, esta vez no con portazos, sino con pasos pesados y un silencio aturdido. Mi hermana fue la última en salir. En la puerta, se dio la vuelta. Yo. Te llamaré más tarde, dijo. No lo hagas, respondí. No a menos que estés lista para hablar de lo que tú has hecho también. Ella tragó saliva y se fue. Cerré la puerta con llave detrás de ellos y apoyé la frente contra ella, con el corazón acelerado. Esperaba sentirme culpable. No fue así. Me sentí limpia, como si finalmente hubiera dicho la verdad en voz alta y el mundo no se hubiera acabado. Simplemente se había movido, reorganizándose en torno a nuevos límites que debería haber establecido hace mucho tiempo. Si tu familia irrumpiera en tu nuevo hogar acusándote de robar lo que pagaste, ¿te echarías atrás o te mantendrías firme como yo? Comparte tus pensamientos. Las consecuencias llegaron rápido. En un pequeño pueblo costero, el drama se extiende más rápido que la marea. A mitad de semana, la gente en la cafetería susurraba sobre esa familia cuya hija se había mudado y vaciado la casa. Algunos contaban la historia como si yo fuera una villana. Otros, especialmente los que me conocían, bajaban la voz y decían, honestamente, bien por ella. Rachel me dio los detalles. Volvieron furiosos, me dijo durante mi descanso, removiendo su café helado. Tu mamá estaba gritando en la entrada, diciendo que los habías traicionado. Tu papá hablaba de abogados. Pero luego los vecinos empezaron a hacer preguntas como, ¿no pagó ella la mayor parte de esas cosas? Deberías haber visto sus caras.
Lo imaginé, y la satisfacción fue casi vertiginosa. Mis padres no solo habían perdido muebles. Habían perdido la imagen que habían pasado años proyectando. La familia estable y amorosa con una hija mayor trabajadora y una hija menor resplandeciente. Ahora la gente se preguntaba por qué su hija mayor trabajadora se había mudado en silencio y se había llevado todo lo que poseía. ¿Por qué su casa parecía haber sido robada mientras estaban de vacaciones? ¿Por qué la familia de oro de repente tenía grietas en medio? Mi hermana intentó controlar la narrativa en las redes sociales. Un día publicó una foto del viaje con una leyenda sobre aprender quién realmente te apoya. La sección de comentarios no fue como ella esperaba. Alguien del instituto escribió: ¿no ayudaba mucho tu hermana a tu familia? Esto parece duro. Otra persona añadió: oí que básicamente amuebló toda la casa. Si eso es cierto, yo también me llevaría mis cosas. No me gustaba ser el centro del cotilleo, pero no podía mentir. La idea de que la gente finalmente viera detrás del telón, se sentía como una venganza a su manera silenciosa. Mientras tanto, mis padres se vieron obligados a vivir con las consecuencias de una manera muy práctica. Rachel dijo que la primera vez que fue a dejar algo, la casa se veía triste. Su palabra, no la mía. Un viejo sillón reclinable, suelos desnudos, una cocina que resonaba. El tipo de vacío que no se puede arreglar con una vela aromática y un cojín. Mi papá se quejaba en voz alta de lo caro que iba a ser reemplazar todo. No nos dimos cuenta de cuánto había comprado, seguía diciendo como si eso fuera algún tipo de defensa. Mi mamá le gritó en el jardín un día, lo suficientemente alto como para que Rachel lo oyera. Si no hubieras corrido siempre a pedirle dinero a ella, no estaríamos en este lío. Por una vez, no me estaban culpando a la cara. Se estaban culpando mutuamente. En cuanto a mi hermana, las consecuencias la golpearon de una manera diferente. Había regresado de su viaje esperando disfrutar del brillo de sus fotos de vacaciones e historias de verano. En cambio, se encontró con una casa medio vacía, padres que discutían constantemente y susurros en su trabajo sobre ser la favorita cuya hermana finalmente se había hartado. Una chica con la que trabajaba aparentemente le preguntó sin rodeos: ¿es verdad que tu familia dejó a tu hermana en casa porque no podían permitirse 2 boletos? Mi hermana, que siempre había sido tan segura de sí misma, tan lista con una respuesta, no tuvo una buena contestación para eso. Rachel me dijo que se la veía pequeña por primera vez. No patética, sino aturdida. Como si le hubieran quitado el pedestal de oro de debajo y no tuviera idea de cómo mantener el equilibrio por sí misma. Mientras ellos se esforzaban por dar sentido a su nueva realidad, yo estaba construyendo la mía en silencio. Cogí turnos extra en la cafetería, no porque tuviera que hacerlo ya, sino porque quería aumentar mis ahorros. Mi apartamento empezó a sentirse como un hogar. Colgué cuadros en las paredes, no de falsos recuerdos familiares, sino del océano, de puestas de sol y de pequeñas Polaroids que Rachel y yo nos hacíamos en noches de semana al azar. Me compré una planta, luego 2, luego una tercera. Cocinaba en mi propia cocina y comía en mi propia mesa cuando me apetecía. No según un horario tácito que se esperaba que mantuviera. Una tarde, mi jefa me llamó aparte. «Lo has estado haciendo genial últimamente», dijo. «Hemos estado hablando de ascenderte a subgerente. ¿Te interesa?» Casi me reí de la coincidencia. Mientras mis padres estaban sentados en una casa medio vacía quejándose de lo mucho que les había quitado, a mí me ofrecían más. Más responsabilidad, sí, pero también más control, más dinero, más pruebas de que cuando invertía en mí misma en lugar de en personas que no veían mi valor, las cosas realmente crecían. Por supuesto, no todo era triunfo y libertad. Había noches en que el silencio de mi apartamento se sentía demasiado fuerte. Cuando el peso de lo que había hecho me oprimía el pecho. Me había ido. Me había llevado todo lo que era mío. Había obligado a mi familia a enfrentarse a su propia negligencia eliminando la red de seguridad que siempre había proporcionado. A veces me preguntaba si había ido demasiado lejos. Entonces recordaba las palabras de mi mamá. No podemos permitirnos llevar a 2. Tu hermana irá. Y la forma en que habían esperado que yo asintiera y lo aceptara. Los imaginaba entrando en esa casa desmantelada, el eco de sus propias decisiones finalmente alcanzándolos, y pensaba, no, esto no fue demasiado lejos.
Fue exactamente tan lejos como necesitaba ir. ¿Crees que hacerles vivir en esa casa vacía fue mezquino o la única manera en que entenderían lo que habían hecho? Déjame saber de qué lado estás. Poco más de una semana después de la gran confrontación en mi apartamento, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi hermana de nuevo. Había estado ignorando la mayoría de sus llamadas, dejando que sus mensajes se acumularan como correos sin abrir. Pero esta vez, algo en mí dudó. Quizás fue curiosidad. Quizás fue el hecho de que, a diferencia de nuestros padres, ella todavía era lo suficientemente joven como para cambiar. Contesté. ¿Ella? Su voz era baja, no dramática, no ensayada, simplemente cansada. Hola, dije con cautela. ¿Qué quieres? ¿Podemos vernos?, preguntó. No en la casa, en algún lugar neutral. Pensé en colgar, en mantener la línea clara que había trazado. Pero luego recordé todos los años en los que habíamos sido ella y yo contra el mundo, antes de que el favoritismo se hiciera evidente, antes de que los roles se endurecieran. De acuerdo, dije. En el Bechi de Diner mañana, a las 5 de la tarde. Vale, suspiró. Gracias. Al día siguiente, ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado con un vaso de agua medio vacío. Sin maquillaje, sin atuendo listo para Instagram. Solo mi hermana con un aspecto nervioso que nunca le había visto. Te ves diferente, dije mientras me sentaba. Ella resopló. Sí, bueno, ha sido una semana. Nos miramos durante unos segundos, el silencio pesado con todo lo que no se había dicho. Finalmente, suspiró. No estoy aquí para hacerte sentir culpable, comenzó. Lo prometo. Sé que eso es lo que esperas. No respondí, así que continuó. ¿Solo? Necesito entender. Quiero decir, sé que lo de las vacaciones estuvo mal. Lo supe cuando mamá me lo dijo, pero dijo que a ti te parecía bien, que lo entendías. Siempre decía eso de todo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Claro que lo hacía, dije en voz baja. Es más fácil que admitir que me estaban utilizando. Jugueteó con el borde de una servilleta. Crecí pensando que eso era normal. Ya sabes, que te gustaba ser la responsable, que no te importaban los viajes, la atención, lo que fuera. Siempre decían, ella es diferente. No necesita todo eso. Así que dejé de preguntar dónde estabas en las fotos o por qué no te incluían. Simplemente pensé que no querías estar. Puse los ojos en blanco, pero no había mucho veneno en ello. Quería estar, dije. Solo que aprendí pronto que querer no importaba. Si no asumía la carga, nadie lo haría. Así que lo hice. Y luego decidieron que eso significaba que no merecía nada extra. Solo más trabajo. Tragó saliva con fuerza. Cuando volvimos y vimos la casa, al principio me enfadé contigo. Pensé, ¿cómo pudo hacernos esto? Pero luego empecé a sumar las cosas. Me miró. Ella, no tenía ni idea de cuánto habías estado pagando. Sabía que ayudabas, pero mamá y papá siempre lo hacían sonar como si fuera, no sé, voluntario, como si estuvieras siendo dramática si alguna vez lo mencionabas. Bueno, ahora lo sabes, dije. Felicidades. Se ha corrido el telón. Hizo una mueca. No lo están llevando bien. Papá sigue hablando de lo irrespetuoso que fue. Mamá llora mucho. Pelean más de lo que nunca los he visto. Y todo el mundo en el barrio está mirando. Bien, respondí antes de poder contenerme. Quizás que los miren les haga pensar en cómo se ven cuando tratan a una hija como a una sirvienta y a la otra como a una princesa. Ella no discutió. Eso me sorprendió. No puedo defender lo que hicieron, dijo. Ni siquiera voy a intentarlo. Solo. No quiero perderte por su culpa. Lo siento, ella, por cada vez que no me di cuenta o no pregunté o disfruté de algo a lo que sabía que no estabas invitada y me dije a mí misma, así son las cosas. Fui egoísta. Me gustaba ser la favorita. Eso hizo que ignorara cuánto te dolía. Su voz tembló en la última frase. Miré a mi hermana, la chica que siempre había parecido tan despreocupada,
tan segura de que el mundo se doblegaría ante ella. Por primera vez, vi las grietas, la duda, la vergüenza. Te beneficiaste, dije lentamente. Incluso si no creaste el sistema, lo disfrutaste. Lo sé, susurró. Y odio haberlo hecho. Odio no haberte defendido. Cuando mamá dijo que solo podían permitirse un boleto, debería haberme negado a ir sin ti. No lo hice. Me dije a mí misma que ya estaba reservado y era demasiado tarde para cambiar. Pero la verdad es que quería ir y no quería arriesgarme a perderlo. Esa honestidad me golpeó más fuerte que cualquier excusa. Era fea y real y exactamente el tipo de cosa que necesitaba escuchar. Respiré hondo. No voy a mentir. Quería que lo sintieras, dije. El shock, la pérdida, la vergüenza. No porque no te quiera, sino porque has estado protegida de las consecuencias toda tu vida. Quería que supieras lo que se siente cuando alguien toma una decisión que le beneficia y te deja a ti lidiar con las consecuencias. Asintió lentamente. Ahora lo entiendo. De verdad. Y sé que una disculpa no lo arregla, pero lo siento. Siento que me eligieran a mí. Siento haberles dejado. Siento no haber visto que te estabas ahogando mientras yo flotaba. Nos quedamos sentadas en silencio por un rato. La camarera rellenó nuestros vasos de agua y nos dedicó una sonrisa compasiva que probablemente ni siquiera se dio cuenta de que nos estaba dando. Afuera, el océano brillaba bajo la luz que se desvanecía. No estoy lista para perdonarlos, dije finalmente. Quizás nunca lo esté. ¿Pero tú? Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. No eres inocente, pero no eres como ellos. Y estás aquí. Eso cuenta algo. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó. Ahora, dije, tú decides quién quieres ser. Su hija de oro que finge que todo esto es culpa mía. O la persona que finalmente les dice la verdad sobre lo que han hecho. Ella tragó saliva. No van a escucharme. Quizás no, dije. Pero ni siquiera consideraré dejarte volver a mi vida si no estás dispuesta al menos a intentarlo. Me miró a los ojos, y por primera vez en años, sentí que estábamos en el mismo lado de algo. Lo intentaré, dijo con firmeza. Te defenderé. Incluso si lo odian. Asentí. Entonces veremos. Cuando salimos del restaurante, no nos abrazamos, pero tampoco nos alejamos la una de la otra. Caminamos en la misma dirección por un rato, hablando de nada y de todo, construyendo torpemente el esbozo de un nuevo tipo de relación, una que no estaba guionizada por el favoritismo de nuestros padres. Si tu hermano, el hijo de oro, finalmente admitiera que disfrutó del favoritismo pero quisiera cambiar, ¿le darías otra oportunidad o mantendrías la distancia para siempre? Dime lo que harías. Pasó un mes antes de que volviera a ver a mis padres. Durante ese tiempo, mi vida siguió adelante. Acepté el ascenso en la cafetería, subgerente. Un aumento, más control sobre mi horario y este silencioso y constante sentimiento de orgullo. Mi apartamento se sentía cada vez más como un hogar. Abrí una pequeña cuenta de ahorros etiquetada como ella del futuro. Dinero que por una vez no estaba secretamente destinado en mi cabeza para la emergencia de otra persona. Mi hermana cumplió su palabra. Llamaba a veces, no para rogarme que arreglara las cosas, sino para ponerme al día de lo que pasaba en casa. Están intentando reemplazar los muebles, dijo una vez, pero va lento. No se dieron cuenta de lo caro que era. Ahora discuten por dinero todo el tiempo. Otra vez, mamá intentó decirle a la tía Lisa que exageraste. Le dije que era mentira. Le dije que los habías estado manteniendo durante años. No le gustó oír eso. No fue mágico. No borró todo, pero fue algo. Finalmente, llegó el inevitable mensaje de texto de mi mamá. ¿Podemos hablar? Solo una vez, por favor. Sin gritos. Nos veremos donde quieras. Lo miré durante mucho tiempo. Una parte de mí quería borrarlo. Otra parte, la que aún recordaba años más amables, susurró que al menos debería escuchar lo que tenían que decir. Elegí un lugar público, una cafetería tranquila al otro lado de la ciudad,
Lejos tanto de mi apartamento como de su casa. Territorio neutral. Cuando entré, ya estaban allí, sentados en una mesa de la esquina. Parecían más viejos de lo que recordaba. No de una manera dramática, simplemente desgastados. Los ojos de mi mamá estaban hinchados. Los hombros de mi papá caídos de una manera que nunca había visto en el hombre que siempre quería parecer tener el control. Gracias por venir, dijo mi mamá cuando me senté. No estaba segura de que lo harías. Casi no lo hago, dije honestamente. No tiene sentido mentir ahora. Mi papá carraspeó. Te debemos una disculpa, dijo. Palabras rígidas como si las hubiera ensayado en el espejo. Manejamos las cosas mal. Levanté una ceja. ¿Qué cosas? ¿Las vacaciones? ¿Los años anteriores? ¿La forma en que me tratasteis como una cuenta bancaria andante? Él se estremeció. Mi mamá respiró temblorosamente. Todo, dijo en voz baja. Nosotros. No te vimos. No de verdad. Vimos lo que hacías por nosotros, no quién eras. Era más fácil apoyarse en ti que admitir que teníamos dificultades. Y cuando tu hermana necesitaba algo, se lo dábamos porque se sentía bien poder darle lo que no pudimos darte a ti cuando eras más joven. Eso me hizo detenerme. No esperaba que tocara esa verdad. Así que la malcriasteis, dije lentamente. Porque os sentíais culpables de lo difícil que fue cuando yo era niña. Y en lugar de compensármelo, me usasteis para financiar vuestra culpa. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Cuando lo dices así, suena horrible. Es horrible, respondí. Ese es el punto. Mi papá habló de nuevo, esta vez más suave. Estábamos orgullosos de ti, dijo. De lo responsable que eras, de lo estable. Nos convencimos de que eso significaba que no necesitabas atención como tu hermana. Que estabas bien. No nos dimos cuenta de cuánto nos estábamos aprovechando. Negué con la cabeza. ¿Os disteis cuenta? Simplemente no os importó lo suficiente como para parar. Elegisteis el camino de menor resistencia. Yo era el camino de menor resistencia. El silencio se extendió entre nosotros. En otra mesa, alguien se rió de un chiste que no pude oír. La vida seguía a nuestro alrededor mientras nuestra familia intentaba coser algo medio decente con tela rota. No te estamos pidiendo que vuelvas, dijo mi mamá finalmente. Sabemos que eso no va a pasar. Ni siquiera te estamos pidiendo que nos perdones de inmediato. Solo. No queremos perderte por completo. Queremos una oportunidad de hacerlo mejor, de ser mejores, si nos dejas. Estudié sus rostros. Vi culpa, miedo, vergüenza y algo más. Algo como un arrepentimiento genuino. Pero el arrepentimiento no era lo mismo que el cambio. Lo había aprendido por las malas. Esto es lo que estoy dispuesta a ofrecer, dije. Me mantendré en contacto. Responderé a las llamadas a veces. Puede que pase a hacer visitas cortas eventualmente, pero ya no soy vuestra red de seguridad. No soy vuestro plan financiero. Si estáis en problemas, lo solucionáis como todo el mundo. Si queréis una relación conmigo, es en igualdad de condiciones. Respeto o nada. Mi papá asintió rápidamente. Por supuesto, lo entendemos. No, dije con firmeza. Decís que lo entendéis. Demostrádmelo. ¿Queréis pruebas de que estáis cambiando? Id a terapia familiar, los dos. No a una sesión. Comprometeos. Aprended por qué pensasteis que estaba bien tratar así a vuestra hija. Aprended a no volver a hacerlo. A nadie. Mi mamá parpadeó. ¿Terapia? No sé si. Entonces esa es vuestra elección, interrumpí. Y esta es la mía. No aceptaré nada menos. Nos miramos. Después de un momento, ella exhaló. Si eso es lo que hace falta, susurró. Lo haremos. Mi papá dudó, luego asintió lentamente. Lo investigaremos, dijo. No, corregí. Iréis y me haréis saber cuándo empezáis.
Hasta entonces, nada cambia por mi parte. Hablamos un poco más, no sobre muebles o dinero, sino sobre cosas pequeñas, el trabajo, el tiempo, la cafetería. Se sentía extraño, como hablar con parientes lejanos en lugar de con las personas que me criaron. Cuando nos levantamos para irnos, mi mamá extendió la mano como si quisiera abrazarme. Di un pequeño paso hacia atrás. Todavía no, dije suavemente. Quizás algún día. Su rostro se arrugó, pero asintió. Caminando de regreso a mi apartamento, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía obligada a arreglarlos. Lo que hicieran a continuación, terapia o negación, crecimiento o estancamiento, dependía de ellos. Mi trabajo era proteger la vida que había construido. Mi hermana me envió un mensaje de texto esa noche. Me contaron lo de la terapia. Yo también voy a ir. Si vamos a reconstruir esta familia, todos tenemos que presentarnos de manera diferente, ¿verdad? Sonreí un poco. ¿Verdad?, respondí. Pero recuerda, si no cumplen, tú también puedes tomar tus propias decisiones. Me acurruqué en mi sofá, el mismo que una vez estuvo en su sala de estar, ahora firme y permanentemente mío. Pensé en la chica que había sido hace unos meses, la que estaba en esa cocina escuchando. No podemos permitirnos llevar a dos. Tu hermana irá. Y casi lo aceptó como una injusticia más en una larga lista. Pensé en la versión de mí que empacó todo lo que poseía, vació una casa y se fue. Y luego pensé en la mujer que era ahora. Alguien que no solo reaccionaba, sino que establecía límites. Alguien que conocía su valor y exigía que los demás también lo reconocieran. Mi venganza no fueron solo las habitaciones vacías con las que se encontraron al volver a casa, ni los cotilleos del barrio, ni la presión financiera que ahora enfrentaban sin mi ayuda. Mi verdadera venganza fue esta: recuperé mi vida. Les hice ver el hueco que había estado llenando todo el tiempo. Y ya sea que cambiaran por completo o no, sabía una cosa con certeza. Nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir como la extra en mi propia historia. La mejor venganza es irse y construir una vida en la que finalmente te valoren o hacerles vivir con la culpa y el vacío que crearon. Si fueras yo, ¿qué final elegirías? Comenta abajo.